Mar Romero Sala ya está lista para hablarnos de salud aquí en Directo América. Mar, bienvenida. Gracias, Rosa. Buenos días. Y empezamos hablando, tal y como hemos anunciado, hablando de COVID persistente, porque un estudio indica que se podría haber sobreestimado el número de personas que lo padecen. ¿Qué está pasando exactamente? Sí, venimos a dedicar todo el espacio para desmenuzar bien esta información, que es muy importante. Recordemos que cuando al principio de la pandemia hubo una alarma realmente grande al ver cuántas personas seguían presentando síntomas de COVID al cabo del tiempo, y nos imaginábamos cómo de grave podía ser esto con los años. Este nuevo estudio publicado en BMJ llega con varias críticas sobre precisamente esas estimaciones que se han hecho de cuántas personas han sufrido este tipo de dolencia. La principal es que las definiciones no coinciden en todo el mundo. No todo el mundo entiende COVID persistente o COVID prolongado de la misma forma. Por ejemplo, la OMS lo define como tener síntomas durante 2 meses o más, 3 meses después de haber estado contagiado. En cambio, las instituciones públicas en Estados Unidos consideran que es tener síntomas durante 4 semanas después de la infección. Muy distinto cómo se mide en este sentido. Otra cosa importante es que los síntomas son muy variados, ¿no? Es desde no tener olfato, por ejemplo, después de haber estado infectado mucho tiempo después, pero hay personas que tienen realmente fatiga crónica, tienen problemas cardiorrespiratorios, tienen problemas muy variados. Entonces eso también dificulta mucho pues, cómo calcular esto. Y por último, una cosa muy importante, y es que la principal crítica también que hacen es que muchos estudios se han hecho sin grupos de control o sin buenos grupos de control. ¿Qué son los grupos de control? Cuando estudias una dolencia o un cambio, ¿no? Es tener un grupo en el que estudias cómo sucede este cambio y un grupo en el que no le implementas este cambio, por ejemplo, no está contagiado de COVID o no le administras un medicamento, para poder comparar en ambos grupos qué sucede. Y, por ejemplo, estos autores del estudio citan una investigación que se hizo en Reino Unido, que para ellos sí se hizo bien, precisamente porque tiene un buen grupo de control, y lo que hacía era revisar los síntomas de COVID persistente en las personas que habían tenido la infección de COVID-19. En ese sentido, lo tenían un 5% de las personas, pero luego las personas que no se habían contagiado de COVID-19 también tenían estos síntomas, un 3,4% del grupo. ¿Qué significa eso? ¿Qué conclusión pues, extraen ellos? Que hay muchos síntomas que se están atribuyendo al COVID persistente que podrían tener otras raíces, por ejemplo, pues no sé, bueno, muchísimas otras dolencias, y que en ese sentido no es lo que están diciendo, que se pueden estar sobreestimando cuántas personas sufren realmente de COVID prolongado. Precisamente por eso supongo que los autores del estudio hacen un llamado a unificar un poco, digamos, las características, las condiciones para declarar que algo es COVID persistente. Sí, es urgente que se haga, ¿no? Precisamente ese llamado ha sido muy bien acogido también por el resto de la comunidad científica. Realmente hay un consenso en que hace falta tener claro cuál es la definición clínica de esta dolencia y cómo se debe tratar. Pero hay otras partes del estudio que no han sido tan bien recibidas también, que es, por ejemplo, el llamado a los autores a no dedicar tantos fondos a investigar el COVID persistente al no ser tan grave, ¿no? En este sentido, han habido varias críticas y revisamos algunas reacciones de expertos que han recogido Science Media Center de España. Por ejemplo, una de las primeras críticas que hay es precisamente contra el llamado a desviar estos fondos, ¿no? Recuerda que hay síndromes posvirales más allá del COVID persistente, que son investigaciones que se han pues, pasado por alto durante muchísimo tiempo, y que precisamente tener en cuenta esta investigación sería muy importante. Aquí la vemos en pantalla, una de las primeras críticas. Otra crítica también es que los estudios seleccionados como buenos ejemplos son solo 2, ¿no? Entonces, eso también tiene sus defectos, ¿no? Y también es mirar muy poco, en un rango muy corto, ¿no? Entonces, les critican que los autores hacen una investigación casi que con una opinión subyacente sobre precisamente que el COVID persistente no es tan grave o no afecta a tantas personas, y luego se buscan las pruebas, ¿no? De que definitivamente es así. Otra crítica interesante es que apuntan que hay muchos más estudios más allá de los estudios observacionales, que son estos que cogen datos grandes de población y miden qué está pasando, sino que se han hecho otro tipo de estudios para averiguar qué está sucediendo con el COVID persistente. Por ejemplo, hace poco se publicó uno en Nature que lo que hacía era revisar y concluir que hay unos coágulos de sangre que deja el COVID-19 que podrían estar en el origen de muchos de estos síntomas tan variados que quedan con los meses, y que ese tipo de investigaciones también tienen que tenerse en cuenta. Y finalmente también una crítica, ¿no? De que el estudio enumera muchas consecuencias no deseadas sobre esta sobreestimación, por ejemplo, que haya otras condiciones que quedan sin tratar o sin estudiar, pero sin aportar pruebas o evidencias de que efectivamente estar sobreestimando el COVID persistente está dañando o está provocando otras consecuencias negativas. Entonces, bueno, importante, por supuesto, siempre tener claro pues que la ciencia a veces no es tan objetiva como creemos, y siempre tener en cuenta el máximo de voces posibles.
Precisamente entonces, Mar, ante todas estas precauciones, esta diversidad de síntomas, ¿qué certezas tenemos sobre lo que sí es el COVID persistente, ¿no? Es decir, también para nuestra audiencia, ¿cómo pueden saber si cumplen con estos síntomas, ¿no? Si deberían preocuparse? Sí, hay una idea general, por supuesto, de los síntomas, aunque pueden variar mucho, ¿no? Hay problemas respiratorios o problemas de corazón o fatiga que pueden durar mucho en el tiempo, dificultad de dormir también, dolores de cabeza o afectación de los sentidos como el olfato o el gusto. ¿Qué más sabemos también? Que hay muchas personas que efectivamente terminan recuperándose y que también las personas que han tenido la enfermedad grave, el COVID grave, tienen más riesgo luego de desarrollar este COVID persistente. Pero es verdad que a día de hoy siguen habiendo todavía muchos misterios, que es, por ejemplo, como decíamos, ¿no?, por la dificultad de medir cuántas personas lo tienen. Las estimaciones, las que critica precisamente el estudio, suelen oscilar entre un 10 y un 20% de las personas que han tenido COVID-19 luego desarrollan este COVID persistente, ¿no? Y con la cantidad de personas que han sufrido el COVID-19, eso son mucha gente. Estamos hablando de entre 77 millones de personas a 154 millones de personas en todo el mundo que podrían haber sufrido COVID persistente. Todo esto sabiendo que probablemente igualmente hay un subregistro de personas que se han contagiado. Mar, nos quedamos sin tiempo, pero en 2 palabras, ¿cuál es la solución? Pues por supuesto, más investigación, eso estamos esperando, y una investigación bien hecha. En Estados Unidos han dedicado más de 1.000 millones de dólares a investigar esto, todavía sin resultados, pero por supuesto aquí pues trataremos de traerlo en cuanto sepamos las conclusiones de esas investigaciones. Así